¿Qué pasaría si descubriéramos que uno de los colores más vibrantes que vemos, como un fucsia intenso, en realidad no existe en la naturaleza? Y si, no sé, nuestra capacidad para ver el azul del cielo dependiera literalmente de tener una palabra para describirlo. Son preguntas que suenan a ciencia ficción, la verdad, pero que nos llevan directamente al núcleo de cómo funciona nuestra percepción. A menudo pensamos que nuestros ojos son como cámaras. Sí, como si grabaran el mundo tal cual es, Exacto. como una retransmisión en directo y en alta definición. Pero hoy vamos a sumergirnos en un material fascinante que desmonta por completo esa idea. Nuestro objetivo es desentrañar cómo nuestros ojos, cerebro y lenguaje colaboran para construir la realidad visual que damos por sentada. Y ese es el marco exacto. No es solo física o biología, es la intersección de cómo funciona nuestro cuerpo y cómo nuestra cultura, nuestro lenguaje, moldea lo que percibimos. La idea central que vamos a explorar es que ver no es un acto pasivo. No es solo recibir información. Para nada. Es una creación activa y constante. Pues vamos a desgranar esto. Empecemos por la base, por el hardware, por así decirlo. ¿Cómo vemos los colores? Pues a ver, todo empieza en la retina, con unas células minúsculas que se llaman conos. Y lo primero que sorprende, según explica el artículo, es que solo tenemos 3 tipos. ¿Solo 3? Sí. Uno sensible a las longitudes de onda largas, que asociamos con el rojo, otro a las medias, el verde, y otro a las cortas, el azul. O sea, el sistema RGB que usa cualquier pantalla que tengamos en casa, es increíble pensar que toda la infinita gama de colores que vemos, no sé, desde el ocre de un atardecer hasta el turquesa de una cala, se construye solo con esos 3 ladrillos. Exacto. Es un sistema de una eficiencia evolutiva brutal. No necesitamos un cono para cada color del arco iris. El cerebro actúa como un procesador de imagen increíblemente potente. Cuando la luz amarilla del sol llega al ojo, por ejemplo, no hay un cono amarillo esperando. Claro. Lo que ocurre es que se activan con mucha intensidad los conos rojos y los verdes, simultáneamente. El cerebro recibe esa señal combinada, Como una receta. justo, como una receta de luz, y la interpreta como amarillo. Es un proceso de mezcla y conciliación constante, como un Photoshop en tiempo real. Entiendo. El cerebro es muy bueno mezclando colores que están juntos en el espectro, como rojo y verde, para hacer amarillo. Pero, ¿qué pasa si lo ponemos en un aprieto? ¿Qué ocurre si recibe señales de los 2 extremos opuestos del arco iris a la vez? Por ejemplo, luz roja y luz violeta. Claro. El verde está justo en medio, así que no puede ser verde. ¿Le sale al cerebro un mensaje de error o algo así? Justo ahí está la magia. El cerebro, ante esa contradicción, señales de los extremos pero silencio absoluto en el centro, hace algo mucho más creativo que mostrar un error. Dice, de acuerdo, esto no puede ser verde. Y como no encuentra una respuesta en el espectro de la luz visible, se inventa un color. ¿Se lo inventa? Se lo inventa. Crea un no verde. Y ese color es el magenta. Espera un momento, ¿me estás diciendo que el magenta no tiene una longitud de onda propia? ¿Que no existe como luz en el universo? Exactamente. No hay un rayo de luz magenta. Es una pura invención de nuestro cerebro para resolver un puzzle, una solución elegante a un problema que la física de la luz no podía solucionar. Es alucinante. O sea que cada vez que he visto una orquídea fucsia o un rotulador rosa chillón, no estaba viendo una longitud de onda real. Estaba viendo un glitch maravilloso en mi propio software neuronal. Es una buena forma de verlo, sí. ¿Te hace mirar el mundo de otra manera? El artículo cuenta además un dato histórico curioso sobre su nombre, ¿verdad? Sí, viene de la batalla de Magenta, en Italia, en 1859. Fue tan sangrienta que al parecer el campo de batalla quedó teñido de un color muy parecido a un nuevo tinte de anilina que se acababa de inventar. ¡Qué historia! Y el nombre se quedó, un poco macabra para un color tan vibrante, la verdad. Desde luego. Y el magenta no es el único color inventado o contextual que menciona el artículo. También está el caso del marrón. Efectivamente, el marrón tampoco está en el arco iris. Físicamente, la luz que percibimos como marrón es en realidad luz naranja con muy poco brillo. Pero fíjate en la diferencia de cómo lo tratamos. A un verde con poco brillo lo llamamos verde oscuro. Claro. A un azul con poco brillo, azul oscuro. Pero al naranja oscuro le dimos un nombre completamente nuevo y distinto: marrón. Pero espera, eso me cuesta entenderlo.
Si cojo un objeto marrón, como un trozo de madera, y lo ilumino perfectamente en una habitación a oscuras, sin nada alrededor, mi cerebro dejaría de verlo como marrón. Se convertiría en un naranja tenue. Sí. Esa es exactamente la clave. El marrón es un color puramente contextual. Solo lo percibimos como marrón cuando está rodeado de objetos más brillantes que él. El contraste es lo que crea el color. La luz por sí sola nunca es marrón. ¡Qué fuerte! Siempre es naranja de baja intensidad. Siempre. Increíble. Esto demuestra que nuestro sistema de 3 conos es solo una solución evolutiva entre muchas posibles. Lo que me lleva a preguntar, ¿cómo funciona esto en otros animales? ¿Ven el mundo como nosotras? Ni de lejos. Y el artículo da ejemplos fascinantes. La mayoría de los mamíferos, como los perros, son dicrómatas. Solo tienen 2 tipos de conos, para el amarillo y el azul. No distinguen el rojo del verde. O sea que su mundo visual es menos variado. Menos variado, pero perfectamente adaptado a sus necesidades. Como cazadores, para ellos es más importante detectar el movimiento que diferenciar el color de una fruta. Y nosotras, como primates recolectoras, evolucionamos para tener 3 conos. Esa capacidad extra para distinguir el rojo del verde era crucial para saber si una fruta estaba madura o si una planta era venenosa. Precisamente, fue una ventaja de supervivencia. Pero luego tenemos los extremos. En el lado opuesto a los perros, el artículo habla del camarón mantis, que es un caso que desafía la imaginación. Sí, este animal es alucinante. Nosotras tenemos 3 conos y él, Posee entre 12 y 16 tipos de conos. ¿16? Es una locura. Una locura. Puede ver luz ultravioleta y luz polarizada, cosas que para nosotros son completamente invisibles. Su sistema visual es hiperespectral. Con 16 conos, su percepción de los colores debe ser infinitamente más rica y compleja que la nuestra. Me imagino un mundo de matices que ni siquiera podemos concebir. Pues aquí viene la sorpresa. A pesar de tener todo ese hardware, su cerebro no mezcla los colores como el nuestro para crear millones de tonos. ¡Ah, no! No. Procesa la información de una forma mucho más directa y simple. El artículo lo describe como si, en lugar de una cámara de fotos, tuviera un escáner de código de barras de luz. Distingue 12 o 16 colores puros y ya. ¿Y por qué esa estrategia? Parece un desperdicio de recursos. Es una forma de ver el mundo completamente ajena a la nuestra, pero increíblemente optimizada para su entorno, que son los arrecifes de coral. Necesita tomar decisiones en fracciones de segundo. Eso es comida, un depredador o una posible pareja. El escáner le da una respuesta instantánea. Sin necesidad de un procesamiento cerebral complejo. Justo. Es una solución diferente para un problema diferente. Que la nuestra. Es simplemente alienígena. Y el artículo también menciona otro misterio. La sepia. Sí, la sepia es una paradoja andante, un verdadero dolor de cabeza para los biólogos. Por un lado son funcionalmente daltónicas. Daltónicas. Sí, sus ojos no tienen los conos necesarios para ver colores. Sin embargo, son las maestras absolutas del camuflaje. Espera, ¿son daltónicas pero pueden copiar el color de su entorno? Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo lo hacen? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Son capaces de copiar los colores y texturas de su entorno a la perfección, incluso en completa oscuridad. ¡Qué pasada! Hay teorías, claro, que si usan la polarización de la luz de una forma que no entendemos, o que la forma extraña de sus pupilas en forma de W les permite detectar diferencias cromáticas sin tener conos. Es un ejemplo asombroso de evolución convergente. Todo esto nos lleva a la parte que para mí es la más sorprendente y la que más hace reflexionar de todo el análisis. La idea de que no vemos un color si no tenemos una palabra específica para él. El artículo usa el ejemplo histórico del color azul. Es un caso de estudio clásico y absolutamente revelador. En el siglo XIX, un estudioso llamado William Gladstone, que además fue primer ministro británico, ¿Ah, sí? se dio cuenta de algo muy extraño leyendo la Odisea de Homero. Describe el mar con frases como de color vino oscuro o brumoso, pero nunca, ni una sola vez, lo llama azul. Ni una vez, en todo el libro. Ni una. Intrigado, Gladstone se dedicó a contar todas las referencias a colores en los textos de Homero. Encontró la palabra negro casi 200 veces, blanco unas 100, rojo 15 veces y verde y amarillo menos de 10. ¿Y la palabra azul? 0. No existía. Y no era solo Homero. Al investigar otros textos antiguos, de otras culturas, se encontró el mismo patrón. Parece que hay un orden en el que los colores entran en el lenguaje. ¿No es así? Sí,
Un filólogo descubrió que las palabras para los colores aparecen en el lenguaje en un orden casi universal y fijo. Primero blanco y negro, luz y oscuridad. Luego el rojo, el color de la sangre y el fuego. Después el verde y el amarillo, los colores de la vegetación. Y por último, siempre el último, el azul. A ver, esto me cuesta un poco creerlo. Suena una teoría interesante sobre textos antiguos, pero de ahí a decir que no veían el azul, hay pruebas más allá de la filología. Es una objeción muy lógica, y la respuesta es sí, las hay. El estudio con la tribu Himba de Namibia que se menciona aquí lo demuestra empíricamente en el presente. Esta tribu no tiene en su idioma una palabra específica para el azul. ¿Y qué pasó cuando les hicieron una prueba? Los investigadores les mostraron una imagen con un círculo de 11 cuadrados verdes y un solo cuadrado azul. Para nosotros, el azul salta a la vista inmediatamente. Claro. Ellos, en cambio, tardaban muchísimo en encontrarlo. Algunos no lo conseguían. No es que sus ojos no recibieran la luz azul, es que su cerebro, al no tener una categoría para azul, no la marcaba como diferente con la misma facilidad. Vale, entiendo. Pero, ¿y al revés? ¿Son mejores que nosotras en algo? Muchísimo mejores. Cuando les mostraron un círculo con distintos matices de verde, distinguían al instante cuál era el tono diferente. Tonos que para nosotras son prácticamente idénticos. Su lenguaje tiene muchas más palabras para diferentes tipos de verde, y eso ha entrenado a su cerebro. O sea que el lenguaje literalmente crea categorías en nuestro cerebro. No es que no puedan ver la diferencia física, Exacto. es que la categoría mental no está ahí para hacer que esa diferencia sea obvia y significativa. Eso es. Y tenemos un ejemplo más cercano. El artículo menciona un estudio fascinante con hablantes de ruso. En ruso no hay una sola palabra para azul. Tienen dos. Dos palabras completamente distintas e igual de básicas. Goluboy para el azul claro y sinie para el azul oscuro. No es como en español que decimos azul claro, que es un matiz de azul. El resultado es que los hablantes de ruso son, de media, un 10% más rápidos en distinguir tonos de azul que cruzan esa frontera. Su cerebro está obligado por el lenguaje a hacer esa distinción. Lo que plantea la gran pregunta que aborda el texto. ¿Por qué el azul fue el último? Parece completamente contraintuitivo. Es el color del cielo, del mar. ¿Cómo es posible? La respuesta, según el artículo, no está en lo que veíamos en el cielo, sino en lo que podíamos tocar, crear y usar. En la disponibilidad de los pigmentos. Para nuestros ancestros cazadores-recolectores, los colores vitales eran otros. El rojo era la sangre, la fruta madura, el fuego. El negro era la noche, el carbón. El blanco, el hueso, la luz. ¿Los colores con significado funcional? Exacto. Por eso son los que vemos en las pinturas rupestres de hace 30.000 años. El azul, en cambio, era extremadamente raro de encontrar en la naturaleza como pigmento. El artículo habla del lapislázuli, ¿no? Una piedra que era más cara que el oro. Exacto. Se extraía de una única zona de Afganistán y era un artículo de lujo absoluto. Su extrema rareza y su coste hicieron que el concepto de azul no se popularizara. Era un color de reyes y dioses, no un color del día a día. De hecho, los egipcios fueron de los primeros en tener una palabra para el azul, porque inventaron cómo crear un pigmento azul sintético. Es fascinante pensar que solo cuando la química moderna permitió crear pigmentos azules baratos y accesibles, como el azul de Prusia, el color se integró de verdad en nuestra vida. Y solo entonces se consolidó en nuestro lenguaje, y por tanto en nuestra percepción consciente. Se convirtió en un color real para todo el mundo cuando dejó de ser un lujo inalcanzable. Antes, simplemente no era lo suficientemente relevante. Entonces, si unimos todas las piezas del puzzle, la conclusión parece clara. La realidad que vemos no es una fotografía objetiva del mundo. Es una interpretación, una construcción activa que nuestro cerebro elabora segundo a segundo. Así es. Es una construcción moldeada por tres fuerzas. Primero, nuestra biología evolutiva, con sus tres conos, que nos permite inventar el magenta, pero nos hace ciegos al ultravioleta. Segundo, por nuestras necesidades como especie, que nos hicieron expertos en distinguir al rojo del verde para sobrevivir. Y tercero, y esto es lo que a menudo subestimamos, por las herramientas conceptuales que nos da nuestro lenguaje. El mundo que vemos es una colaboración constante entre la luz, los ojos y la mente. Exacto. El artículo nos muestra de forma muy clara cómo la cultura, a través del lenguaje y la tecnología, nos permitió ver el azul, un color que siempre estuvo ahí.
Esto nos lleva a una reflexión final, una pregunta para seguir explorando. A ver. Si el lenguaje nos dio la capacidad de percibir conscientemente el azul, ¿qué otros conceptos, qué otras emociones complejas o ideas sutiles podríamos ser incapaces de percibir claramente hoy, simplemente porque aún no hemos desarrollado las palabras para nombrarlas y, por tanto, para verlas de verdad?